Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos. Pues es un gusto grande ya poder estar con todos ustedes en un programa más de Cuidando tu Salud. Siempre yo inicio este programa agradeciendo la sintonía maravillosa que tenemos, todas las personas que se van sumando a este proyecto tan bueno que es Cuidando tu Salud. Les recordamos que es un proyecto del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano que se cristaliza gracias a la carrera de enfermería con la finalidad, sin duda alguna, de aportar a nuestra ciudadanía, al público en general, con un granito de arena en lo que es el conocimiento de la salud, su prevención, sus recomendaciones importantes, así como también para todos nuestros estudiantes que todavía por alguna otra razón no se pueden estar reintegrando al programa de reintegración del estudiante para las prácticas en vivo, pues a través de nuestro programa lo pueden hacer. Este programa consiste en nuestra primera parte junto a nuestro invitado, como siempre lo conocemos, en lo que vamos a hablar de diferentes temas y luego pasaremos a la práctica gracias a estudiantes y docentes que la van a desarrollar. Así que bienvenidos a por su programa Cuidando tu Salud y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. La tarde de hoy tengo el gusto de que me acompañe en nuestra primera parte junto con el profesional y especialista, el doctor Santiago Córdoba, neumólogo de nuestra ciudad. Santi, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Es para nosotros muy importante tu presencia, tu aporte como profesional con un tema muy importante, la tuberculosis. Vamos a hablar sobre ello, el rol importante que la enfermera y el enfermero Considerable, que lleva muchísimos años y que el objetivo del Ministerio de Salud Pública, que es quien lleva el programa de la tuberculosis, es controlar e erradicar la enfermedad. El rol de la enfermera es fundamental en este proyecto, en este programa, en cumplir con los objetivos, porque ellas son quienes están a cargo de estadísticas, incluso de control de los pacientes y de la aplicación adecuada de este proyecto. Sí, la medicación, la estrategia DOTS, que es la estrategia de la tuberculosis, se basa en el control estricto de la enfermedad. Y para eso el personal de enfermería es fundamental. No solo en llevar el control estadístico de las dosis tomadas, recuerden que este programa se necesita que todas las dosis sean 100% supervisadas, no solo llevar este control estadístico, sino también de la educación del paciente sobre saber los síntomas que tiene, las indicaciones adversas del medicamento de la tuberculosis, de enseñar cuáles son los síntomas de alarma, hacer el seguimiento de los pacientes de forma directa, muchas veces en los subcentros de salud o muchas veces directamente en la casa, en aquellos pacientes que no pueden acudir a nuestros subcentros. Y la educación es fundamental y eso lleva el personal de enfermería y tiene que tener un personal de enfermería preparado para poder responder a las diferentes preguntas que tienen los pacientes sobre la medicación, sobre el tiempo de la toma, sobre los efectos adversos que se lleva a través de estos medicamentos y cuándo termina la estrategia en cada paciente. Perfecto. Vamos a conocer un poco acerca de esta enfermedad. Cuéntanos un poquito un concepto general de la tuberculosis. Tú nos dices que existe mucho aún en estadísticas en nuestro medio, que aparecen casos con frecuencia. Entonces, es importante que nuestros amigos, el público en general, nuestros estudiantes sepan un poco acerca de esos conceptos. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad muy antigua, ¿sí? Ujú. Lleva muchísimos años, desde la parte de los faraones ya se conoce indicios en la parte de tuberculosis. En general, esta es una enfermedad producida por un micobacterium que es multiresistente, que es el Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad se presenta por varios síntomas y depende del órgano afectado la sintomatología que se tiene en el paciente. Lo más común es presentar la tuberculosis pulmonar. Y aquí es cuando nosotros hablamos de los síntomas que vienen con tos y expectoración hemoptoica por más de 15 días. Este concepto que simplifica la parte de la enfermedad nos ha hecho pensar o nos ha hecho diagnosticar de forma más rápida la parte de tuberculosis, pero yo creo, a mi parecer, que este mismo concepto le ha hecho un gran daño a la enfermedad. Porque en la tuberculosis nosotros tenemos que entender que muchas veces se la llama la gran mentirosa. Puede presentar síntomas diversos a pacientes con simplemente pérdida de peso, pacientes con simplemente una sudoración durante la noche, también son síntomas de tuberculosis, que no necesariamente se relaciona con tos y expectoración por más de 15 días. Por lo general uno lo relaciona con la respiración, todo lo respiratorio, entonces puedes estar, pero también es presente en otros órganos. Sí, la tuberculosis puede estar presente en cualquier órgano del cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos tuberculosis a la parte de la piel,
el mal de Podo, tuberculosis vertebral, tuberculosis ósea, genitourinaria, abdominal. O sea, tenemos una presentación independencia y en dependencia de donde el órgano esté afectado son los síntomas. Como te digo, lo más común es que sea una tuberculosis pulmonar, es lo más relacionado. Pero inclusive tenemos tuberculosis del sistema nervioso central, que empieza con cuadros de convulsiones, pero una pericarditis tuberculosa, por ejemplo, que da signos de taponamiento cardíaco, y en general depende, hay muchas presentaciones de estas. Y en los pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes con VIH-Sida, pacientes que llevan el tratamiento con corticoide por mucho tiempo, las presentaciones de tuberculosis, los síntomas son más, inclusive más sutiles. Una pérdida de peso no justificada ya es un síntoma de tuberculosis. Mira, qué importante saber para primero hacer un diagnóstico adecuado en el caso del profesional rural, que por lo general es el que suele presentar ese tipo de pacientes, llegar a un diagnóstico adecuado para poder hacer una aplicación adecuada del tratamiento. Sí, el diagnóstico es fundamental. El diagnóstico de la tuberculosis, nosotros tenemos que es un diagnóstico fundamentalmente clínico. Los médicos y las enfermeras tenemos que ser clínicos. En la clínica está todo. Además del diagnóstico clínico, por los síntomas ya mencionados, tenemos un diagnóstico a través de imagen, a través de la radiografía. Lo más común en la presencia de cavernas, la presencia de un infiltrado intersticio alveolar apical fundamentalmente, o la presencia de cavernas apicales de predominio derecho, ¿sí? Pero además de la parte clínica y la parte de imagen, nosotros también tenemos la colaboración, el diagnóstico a través de microbiología. Y para eso nosotros tenemos la baciloscopía de esputo, que es simplemente una muestra de una tinción, de una expectoración que se la hace, que es lo más básico que el médico rural y el personal de enfermería tienen que saber cómo aplicar esta técnica, decirle al paciente, enseñarle cómo poder recoger la muestra, cuál es muestra válida y cuál muestra no es válida, para no desperdiciar recursos, muchas veces en muestras que no son efectivas. Además de esto, nosotros tenemos el cultivo del bacilo tuberculoso y el PCR o el GenSper de la parte de tuberculosis, que son lo que complementa. Pero cabe mencionar que por más que el paciente tenga cultivos o PCR o baciloscopía negativa, si tiene clínica compatible o imagen compatible con tuberculosis, ya estamos en la facultad de nosotros poder iniciar un tratamiento. Esto lo conocemos como pacientes tuberculosos BK negativos. Mira, qué interesante, porque a veces uno espera solo la muestra del esputo, el resultado para pensar en diagnosticar, porque la sintomatología te confunde, porque la clínica es diferente. Sí, en realidad la clínica es muy diversa, pero ante la duda justificada de esta enfermedad, no necesariamente se tiene que tener una baciloscopía para nosotros poder iniciar un tratamiento. Recuerda que esta es una enfermedad que es muy contagiosa y la forma de contagio, la más común, es a través de la tos. Si nosotros obviamos de que un paciente puede tener tuberculosis simplemente porque tiene una baciloscopía negativa, estamos permitiendo que este paciente pueda seguir repartiendo la enfermedad a los demás familiares, ¿sí? Y hay factores y hay grupos de riesgo de pacientes que una tuberculosis puede ser mortal. Ahora, con lo que tú comentas, y justo iba a este tema de preguntar, la importancia de tener cuidado en la toma incluso de la muestra por el mismo hecho de lo que es muy contagiosa esta enfermedad. Sí, en realidad usualmente la toma es de esputo, de un esputo efectivo, es decir, de la secreción que proviene de la parte del lago traqueobronquial. Esa es la técnica más fácil. Las baciloscopías son seriadas, es decir, 3 baciloscopías seguidas para poder tener la parte del diagnóstico. El personal de enfermería y el personal médico tiene que tener la precaución, los trajes, la bioseguridad adecuada, la mascarilla, un lugar ventilado donde pueda entrar el sol, para de esta manera evitar el contagio a través de la toma de la muestra. Hay que recordar que también cuando el paciente lleva varias baciloscopías que son negativas y nosotros tenemos una sospecha de tuberculosis, podemos o estamos en la justificación de poder mandar a hacer al paciente un lavado bronquial, una broncoscopía, que muchas veces en pacientes que tienen un daño crónico, como una intersticiopatía, una fibrosis pulmonar, las baciloscopías van a ser negativas. Yo he tenido pacientes que han llegado con 10, 15 baciloscopías negativas estudiados por tuberculosis
y que a través del lavado bronquial nosotros tomamos una muestra efectiva y se puede hacer el Más diagnóstico. baja, porque nos están dando las muestras más superficiales, nos están dando resultados negativos. Recuerda que el esputo, evidentemente, si la muestra no es efectiva, muchas veces puede ser la secreción acumulada simplemente en la boca y que no viene del árbol traqueobronquial. Entonces, eso inclusive para poder hacer el examen se le enseña al paciente una tos efectiva. Muchas veces se tiene que hacer nebulizaciones con soluciones hipertónicas para provocar una tos Para efectiva aflojar esa y flema. empezar a sacar una secreción directamente del árbol traqueobronquial. Muchas veces, así la muestra sea efectiva, la cantidad de bacilos que hay en esputo es muy baja y es por eso que se necesita una muestra directamente del pulmón a través de broncoscopía y esto enviar a un PCR, a un diagnóstico genético a través de una máquina para poder hacer el diagnóstico. Para poder llegar a un diagnóstico, realmente uno creería que solo es el esputo en una toma. Mira, quiero rescatar algo muy importante que tú dices acerca del cuidado y la bioseguridad que tiene que tener el personal de enfermería, y es en lo que nos vamos a enfocar en un rato más en la práctica, de la forma adecuada que ellos tienen que enseñarle al paciente a expectorar, de la forma indicada que ellos tienen que hacerlo y las medidas de precaución también para evitar contagios. Sí, claro. La forma adecuada es el personal a través de la buena utilización de guantes, la desinfección de las manos, la utilización de mascarillas o trajes de seguridad, un lugar ventilado, el distanciamiento del paciente, ¿sí? Para poder tener en cuenta estas consideraciones y el personal médico y de enfermería, que son los que toman la muestra, no se vean contagiados por esta enfermedad. Mira, muy interesante. En un rato más vamos a pasar ya a los laboratorios, ya están listos pues nuestros estudiantes, así como también nuestros docentes de enfermería, que se han preparado para realizar la práctica relacionada con la toma de la muestra y el rol tan importante de la enfermera en el momento del diagnóstico de tuberculosis. Santi, conversemos antes de pasar ya al laboratorio un poquito acerca del tratamiento. A ver, el tratamiento es un tratamiento un poco extenso, ¿sí? Al recordar que esto es un bacilo ácido alcohol resistente, que es la característica de esta tuberculosis, es un bacilo muy difícil de tratar. Usualmente el Plan Nacional de la Tuberculosis, hablando de tuberculosis sensible, conlleva en dos etapas. La primera etapa de 2 meses de 4 drogas, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracidamida y etambutol, y después 4 meses de 2 drogas como la isoniazida y la rifampicina. Para pasar de una etapa a la otra, el paciente tiene que tener baciloscopías negativas para nosotros poder determinar que no haya una resistencia. Porque si el paciente es drogoresistente, poliresistente o multidrogoresistente o extremadamente drogoresistente, que son las resistencias que nosotros tenemos, el tratamiento varía y se puede extender hasta 18 y a 16 meses con tratamiento ya de segunda línea que muchas veces lleva tratamiento inyectable. El tratamiento para tuberculosis es un tratamiento complejo, tiene efectos adversos que deben ser diagnosticados y que deben ser deben ser diagnosticados de forma temprana para evitar generar más daño al paciente con la administración del medicamento. Hay que recordar que la isoniazida y la rifampicina, por ejemplo, son hepatotóxicos, que el etambutol produce neuritis óptica y todos estos efectos secundarios el personal de enfermería tiene que saber. Lo que más les preocupa a los pacientes cuando empiezan el tratamiento es que se pone la orina roja, ¿sí? Es lo principal. Es lo que más les asusta y muchas veces de eso abandonan el tratamiento. Para evitar las consecuencias Claro, que que es un efecto secundario de la rifampicina y que es un efecto que no es de importancia, por decirlo así. Hay efectos secundarios un poco más complejos. Bueno, es bueno saber también esto porque el personal de enfermería tiene que formarse y prepararse tanto en el tratamiento, así como también en los efectos adversos que la medicación puede dar para tranquilizar al paciente y explicarle que cuando esto suceda es normal y que también se pueden tratar los efectos adversos que puede presentar la medicación, pero el objetivo principal es terminar el tratamiento. Sí, claro, tiene que saber el personal de que trata de este tipo de pacientes los efectos secundarios y cuáles son los efectos o los síntomas de alarma de un paciente que está recibiendo un tratamiento para tuberculosis. La pérdida de la agudeza visual, por ejemplo, el etambutol, genera neuritis óptica y eso es un signo que es irremediable. ¿Sí? Entonces, si es que el paciente empieza a perder agudeza visual, decirle, bueno, no, vamos a parar Habría y que vamos a suspenderlo. derivar al paciente a un centro de mayor complejidad para dar una dosis que no contemple el etambutol. Recuerda, Jimenita,
que nosotros tenemos aquí en nuestro país las 4 drogas comprimidas en una sola tableta. O si no, nos tocaría dar al paciente aproximadamente 16 tabletas de la sentada. Pero ¿sí? si yo reacciono a una de ellas, tengo que suspender todas Lo que se hace la es un dosis. tratamiento individualizado. Es decir, también las tenemos a la isoniazida, a la rifampicina, a la piracidamida, el etambutol por separado. Si es que yo hago un efecto adverso a uno de los componentes de este medicamento, simplemente doy dosis individualizadas. Claro, tengo el inconveniente que tengo que tomar más tabletas, por decirlo así, que evitar que solo tomar 4, que llevan los 4 componentes cada una de ellas. Pero evito los efectos secundarios de esta medicación. Entonces, saber que si el paciente se pone ictérico, se pone amarillo, perdón, si es que empieza a hacer edema de miembros inferiores, si empieza a perder la visión, si puede presentar inclusive alteraciones del sistema nervioso central, son efectos secundarios graves que nosotros tenemos que suspender el tratamiento, derivar a un centro de mayor complejidad para ver si es que es una reacción a la medicación o es una progresión de su tuberculosis para poder determinar un tratamiento específico. Perfecto, muchísimas gracias, Santi, en esta primera parte. Gracias por tu aporte con relación a la enfermedad. Vamos a pasar ya a los laboratorios. Están listos nuestros estudiantes y docentes en el laboratorio de enfermería número 4. Queremos agradecer también, antes de pasar, la gestión de nuestras autoridades, porque se logró consolidar y crear 2 laboratorios nuevos más de punta, pues realmente con tecnología maravillosa, simuladores espectaculares, lo que permite una formación adecuada de nuestros estudiantes. Quiero recordarles también que las matrículas ya se encuentran abiertas para carrera de enfermería, que nos encantaría que nos visiten en nuestra página www.tbolivariano.edu.es, donde tenemos toda la información relacionada sobre nuestro instituto y esta carrera. Así que vamos a pasar entonces con los laboratorios. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por siempre estar en sintonía del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano en su programa Cuidando tu Salud. Lo que sueñas, lo que quieres ser. Les recordamos que somos categoría A de excelencia. Estamos dentro de los 5 mejores institutos de nuestra ciudad, de nuestro país, perdón, lo que realmente nos enorgullece, pero nos compromete también a seguir siendo mejores y a seguir aportando a la educación de nuestra ciudad. Adelante, laboratorios. Muy buenas tardes a todas las personas que observan nuestro programa Cuidando tu Salud. El día de hoy tenemos el caso de un paciente con diagnóstico de tuberculosis. Vamos a ver el rol que cumple la enfermera al realizar distintos procedimientos, no solo en el área de comunidad, sino también en una área de hospital. Vamos a empezar con lo que es el área comunitaria. Muy bien. Muy buenas tardes. Díganos, por favor, sus 2 nombres, sus 2 apellidos para buscarle la carpeta. Sebastián Adolfo Guerrero Ledesma. Muy bien, aquí se encuentra la cita agendada con el doctor. Por favor, tenga la bondad, sáquese los zapatitos para tomarle el peso correspondiente. ¿Me ayuda, por favor, parándose recto? 110. Ya. Me ayuda bajándose, por favor. En un momento va a pasar a consulta con el doctor. Por favor, tenga la bondad de sentarse aquí para tomarle los signos vitales correspondientes. ¿Ya? Muchas gracias. Tal vez ha venido consumiendo café, algún tipo de bebida energizante. No. ¿Nada? Bueno, tal vez vino haciendo ejercicio. No. No. Ya.
Ya. Muy bien, como podemos observar, mientras nuestra enfermera nos ayuda a prepararlo a nuestro paciente, le toma todos los signos vitales como es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación. Inmediatamente colocamos en el expediente clínico y le vamos a pasar al doctor para que nuestro paciente pase a consulta médica, ¿sí? Tenga. Por favor, pase por aquí. Sebastián Adolfo Guerrero Ledesma. 19 años. Vine porque en la noche sudo mucho, toso demasiado con flema, escalofríos, me dan unas fiebres horribles y me siento demasiado mal, demasiado mal. Ok. ¿Aproximadamente desde qué tiempo llevamos con este síntomas? Hace unos 15 días, más o menos. ¿La tos es persistente? Últimamente como se calmó la tos, pero al principio era persistente. ¿Ya? ¿Ha botado un poco de flema? Sí, mucho, Turno. demasiado. Me Perfecto. levanto, parezco que estoy bañado en sudor. Muy bien. Sebastián, me voy a permitir en este momento hacer un examencito, por favor. Con gusto. Bien. En este momento vamos a proceder a realizar el examen físico al paciente. Con los signos y síntomas es probablemente que este paciente tenga una TB pulmonar. El examen físico voy a realizar escuchando sus pulmones. Voy a pedir esto. Vamos. Inhale. Exhale. Perfecto. Inhale. Exhale. Ok. Perfecto. Gracias. Tengo que revisar cómo están sus ganglios linfáticos, especialmente de garganta. Tengo que revisar cómo están esos ganglios, porque están un poco inflamados. Perfecto. Bien, señor Sebastián. Señor Sebastián, necesito hacerle un examen especial porque voy a solicitar una baciloscopía porque sospecho de que usted tiene una enfermedad que se denomina tuberculosis pulmonar. Para descartar eso necesitamos hacer un examen, un análisis, una baliscopía, que se trata de que usted se haga un esputo que le van a realizar en el laboratorio. ¿Sí? Por favor, voy a solicitar en este momento el pedido del examen para que nos ayuden con eso. Así que lo van a trasladar al área para que le soliciten el examen de baliscopía. Por favor. Si puede ser tan amable, Claro, necesitamos ¿me ayuda, este por favor, examen. con esta clínica? Por favor. Necesitamos una baliscopía de este joven. Llévelo, por favor. Listo, muy bien, gracias. Gracias. Acompáñame, joven. Vamos a hablar sobre la solicitud de análisis de esputo, las cosas que debe incluir. ¿Me ayuda, por favor, Darío? Proyectando. Ya. Una muestra adecuada y de buena calidad es vital para asegurar un buen resultado. La muestra debe contener el nombre de nuestra unidad, la fecha en la que se ha solicitado, la información de nuestro paciente, en este caso es el número de muestra y tipo de muestra enviada,
la fecha de la toma de muestra y el profesional que solicita la muestra. Muy bien, como pudieron observar aquí, nuestra enfermera les ha dado las pautas de cuándo solicitar una muestra, ¿verdad? Ahora seguidamente les va a indicar a nuestro paciente cómo va a recolectar la muestra. Le vamos a indicar a nuestro paciente cómo debe recolectar. Posteriormente, usted va a depositar esta muestra en el recipiente que le estoy dando y lo va a repetir los pasos que sean necesarios para obtener una muestra. Una muestra, cabe recalcar que una buena muestra es aquella que se encuentra dentro de 3 a 5 ml en nuestro tarrito. Tenemos que tapar bien el frasco, por favor, y verificar, en este caso nosotros, que los datos de nuestro paciente y el número de cédula sean los correctos. Entonces procedo a hacerle la entrega del recipiente en donde usted va a recolectar su muestra. Por favor, si es tan amable, utilice las gradillas y váyase por favor acá al bañito, ¿sí? Y por acá recolecta la muestra. Muy bien. Nosotros como personal sanitario siempre tenemos que estar en la expectativa de nuestra bioseguridad. Los pacientes que son sospechosos de TB, inmediatamente nosotros vamos a utilizar más medidas de bioseguridad, aparte del lavado de manos, la mascarilla NK95, como nos pueden observar, y también lo que es la protección, una bata cerrada, ¿sí? Vamos a utilizar una bata cerrada, dado que nuestro paciente puede ser muy posible que sea positivo para esta enfermedad. Entonces, vamos a utilizar nuestra bata. Nos vamos a colocar nuestra bata hasta que nuestro paciente salga del baño. Nosotros nos hemos colocado ya la bata, ¿verdad? También nos podemos colocar un par de guantes, porque recuerden que la muestra que vamos a manipular es material biológico, ¿sí? Entonces, es altamente contagioso, ¿sí? Seguidamente nos vamos a colocar un par de guantes de manejo. Primero nos lavamos bien las manitos y después nos colocamos un par de guantes de manejo. Siempre vamos a cuidar nuestra bioseguridad, ¿sí? Nos podemos también colocar un gorro. Hasta que nuestro paciente recoge toda la muestra, nosotros ya tenemos todas las medidas de bioseguridad implementadas. Si fuera posible, adicional también un protector facial para evitar al mínimo el contacto que tenemos con nuestro paciente. Hasta que nuestro paciente salga del baño, vamos a hablar un poquito de la hoja de la solicitud del examen para este procedimiento especial, ¿sí? Si fuera tan amable, por favor, producción, de proyectarme la hoja de la solicitud para pruebas, diagnóstico y control de tuberculosis, ¿sí? Esta hoja siempre va a tener los puntos más importantes, es el establecimiento donde se coge la muestra, ¿sí? El número de cédula, el distrito al cual se pertenece, en este caso estamos en Loja, el distrito va a ser 11D01, los nombres y los 2 apellidos de nuestro paciente y adicional la dirección. Aparte de la dirección, siempre vamos a solicitar a nuestro paciente un lugar de referencia a dónde encontrar a nuestro paciente, ¿sí? Siempre le vamos a solicitar, si usted vive al lado de una capilla, usted vive al lado de una casa comunal, cerca de donde usted viva, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? La nacionalidad, ¿sí? Vamos a ver qué nacionalidad es la que pertenece nuestro paciente. Adicional a esto, vamos a colocar la prueba que vamos a enviar. En este caso, es la prueba de esputo la que vamos a recolectar. ¿Qué más vamos a necesitar? Si es un paciente nuevo. En este caso, colocamos en la casilla donde dice paciente nuevo. También la solicitud, si es para diagnóstico de la TB. ¿Y qué vaciloscopía es? En nuestro frasquito vamos a colocar si es la primera muestra o es la segunda muestra. Recordemos, por favor, que en nuestro paciente lo ideal debe ser recolectar la primera muestra y la segunda muestra al otro día, ¿sí? Entonces, generalmente también vamos a hacer lo que es la solicitud para vaciloscopía para comprobar
si este agente causal se encuentra o no en nuestro paciente. Adicional, vamos a hablar también sobre lo que es el transporte de las muestras, ¿sí? ¿Cómo vamos a transportar una vez que el paciente ya nos dé la muestra? ¿Sí? Eso vamos a conversar un poquito con mi compañera. Les voy a explicar. Claro. Es muy importante respecto al transporte de nuestras muestras. El transporte de nuestras muestras se lo realizará en esto que se llama cooler. Nosotros debemos verificar la seguridad de nuestra muestra. Algo muy importante, atender al paciente también, tenemos que tomar en cuenta que hay muestras óptimas y muestras no adecuadas. Dentro de las muestras óptimas, nosotros tenemos una muestra purulenta y una muestra mucoide, lo que nos va a indicar que nuestro paciente recogió una buena muestra, ya que viene directamente de sus pulmones. Al contrario, tenemos una muestra de mala calidad si nuestra muestra es solo saliva o tal vez es solo sanguinolenta. Tenemos que tener muy en cuenta esto porque gracias a esto nosotros vamos a poder hacer el seguimiento a nuestro paciente y asimismo vamos a obtener un buen resultado. Muy bien. Acotando un poquito más sobre el transporte de las muestras, como ustedes pueden observar, este de aquí se denomina cooler, ¿sí? Aquí tenemos una caja que prácticamente se denomina cooler, ¿sí? En esta caja de aquí nosotros vamos a transportar las muestras. ¿Qué quiere decir? Esta caja siempre la vamos a manejar con las medidas de bioseguridad, como en mi caso me he colocado guantes. Tenemos que recordar que siempre va a ir material biológico, ¿sí? Material que se encuentra prácticamente vivo, ¿verdad? Esta bacteria, esta enfermedad se encuentra viva aquí en esta muestra de aquí. Como ustedes pueden observar, en el cooler se encuentran las diferentes casillas para poder transportar hasta más de 9 muestras. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a colocar siempre la muestra que vamos a llevar. Cuando no disponemos de una nevera, vamos a llevar nuestra muestra, siempre la vamos a sellar muy bien. Recuerden siempre recolectar las muestras en un frasco que tenga una tapa bien de rosca y bien sellado, ¿sí? Adicional, toda la rotulación que tiene que tener nuestro paciente, el número de cédula y la muestra. Posteriormente la vamos a colocar aquí y la vamos a cerrar bien, ¿sí? Luego, posterior a esto, le vamos a colocar igual el bolso en el que viene, que es este de aquí, le vamos a introducir y lo vamos a enredar en una funda roja que diga, si nuestro paciente resulta positivo en TB, vamos a ver prácticamente, no sé si producción me puede ayudar por favor con el Cardex de medicación para pacientes con TB. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Este Cardex de aquí generalmente cuenta con cada mes desde que el paciente inicia su tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, si inició en enero, vamos a colocar que en enero inicia el tratamiento, ¿sí? ¿Y qué tratamiento es el que va a realizar el paciente? Aparte de eso, nosotros como enfermeras vamos a rotular con esfero de color azul todos los días. Y aquí hay algo muy particular y muy interesante, que siempre a nuestro paciente le vamos a indicar cómo tiene que tomarse la pastilla. Y generalmente nosotros no vamos a esperar que prácticamente los familiares vengan por la pastilla ni nada de eso, sino que nosotros como personal sanitario tenemos que ir donde se encuentra nuestro paciente y asegurarnos que se tome todo el tratamiento. Como ustedes pueden observar, esta hoja de Cardex tiene todo y cada uno los resultados de las baciloscopías. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente, una vez de que fue detectado con el bacilo, vamos a hacer cada mes una baciloscopía de control para detectar con qué carga bacteriana se encuentra nuestro paciente actualmente. Algo muy importante también es indicar a nuestro paciente sobre el número de muestra. En este caso, nuestro paciente ha venido por primera vez a consulta, es la primera vez que nosotros hacemos este examen llamado baciloscopía y nosotros tenemos que indicarle al paciente, en este caso usted, señor Sebastián, es la primera muestra que se toma, hay más pruebas, usted se tendrá que realizar más pruebas para poder observar cómo va avanzando su tratamiento. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Le presentamos al paciente.
aquí están los resultados de las pruebas que se les de TB ha resultado con positivo. Ya, estos son los exámenes solicitados, ¿verdad? Sí. Perfecto, bien. Ok, sale para positivo el examen, ¿no es cierto? Sí, así es, doctor. Bien, ok. Bien, no, mi señor, tenemos que indicarle que usted ha salido positivo para TB pulmonar, el cual nosotros vamos a realizar un tratamiento que le va a durar aproximadamente unos 6 meses. Vamos a hacer una fase inicial con unas 50 dosis de los siguientes medicamentos que usted va a recibir. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces, en la fase inicial, mi señor, vamos a empezar con un medicamento que se llama isoniazida. Vamos a empezar con rifampicina, una piracetamida y etabutol E. Bien, estos medicamentos usted los va a tomar durante 6 meses, como le indiqué. Luego vamos a hacer una fase de consideración de aproximadamente unas 100 dosis. Ya luego, en unos 4 meses, le daremos solamente ya 2 medicamentos, son simplemente isoniazida y rifampicina. Quiero manifestarle, mi señor, que usted el tratamiento debe de cumplirlo según el reglamento, según el protocolo que nosotros le vamos a dar. Si en el caso usted no cumple con este requisito, usted puede hacer una recaída de TB pulmonar. Entonces yo les ruego, por favor, que durante los 6 primeros meses tengamos el tratamiento que aquí con la licenciada vamos a entregar. Bueno, entonces vamos a dejar unas indicaciones. Vamos a empezar, mi estimada licenciada, con isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Para ver si es que el paciente nos produce alguna alergia o alguna intoxicación de alguno de estos medicamentos, no damos una sola dosis. Como el paciente se encuentra hospitalizado, le vamos a dar toda la semana de lunes a domingo. Usted sabe bien, en los centros de salud solamente damos de lunes a viernes. El sábado y domingo descansa, pero como tenemos la oportunidad de tenerlo al paciente acá, ¿sí? El paciente acá lo vamos a realizar los 7 días. Listo, Por favor, doctor. necesitamos también que vuelvan a hacer otra vaciloscopía para control. También vamos a necesitar que le hagan unos ejercicios respiratorios. Ustedes en enfermería ya saben cómo manejar los cuidados, por favor, de enfermería que debe realizarle al paciente. Entonces, yo le dejo ya solicitando que me le den este tratamiento al señor, que en 6 meses tiene que terminar el tratamiento. Le vamos, como vuelvo a indicar, una fase inicial de 50 dosis de los medicamentos y luego vamos a verlo en 4 meses. Por favor, Listo, le dejo. doctor. Mi señor, muchísimas gracias por haber atendido. Cabe recalcar un punto muy importante que es aquí en lo que es el área de hospitalización, es el punto de el paciente con TB diagnosticado va a mantenerse en totalmente aislamiento. El personal de salud que va a estar atendiendo aquí al paciente, este personal va a ser solamente para este paciente, para así también topar el punto que es muy importante, la promoción y prevención de salud. ¿Por qué hablamos esto? Y es muy importante aquí, la prevención de contagiar a más pacientes. Cabe recalcar que aquí también se le va a administrar los medicamentos que ha sido prescrito por el médico. No se le puede administrar algunos otros de medicamentos más. Y así mismo seguir las indicaciones que nos ha dado. Aquí también vamos a tomar algo muy importante, que es la empatía con el paciente. ¿Por qué topamos este tema? Porque el paciente, al momento de saber de que sus resultados han sido positivos, va a querer quizá alterar sus signos vitales y no dejar que sigamos con lo que es el tratamiento. Esto es muy importante. También cuando se le vaya a dar lo que son las comidas, los utensilios que se les vaya a dar a este paciente es únicamente para él. No se puede compartir con algún otro paciente, asimismo para poder tener las debidas precauciones.
Muchísimas gracias a nuestros estudiantes, muchas gracias a los docentes también que hicieron posible esta práctica tan ilustrativa y clara para todos nuestros estudiantes y también a nuestro público en general. Pues es importante para los familiares conocer todas estas indicaciones que nos están dando. Es importante que los familiares sepan el cuidado, como decía nuestro estudiante, acerca de los utensilios, del manejo, la manipulación de los pacientes con tuberculosis para evitar los contagios. Muchísimas gracias. Sin duda, el rol de la enfermera es fundamental. El momento de desarrollar los programas organizados por el ministerio, el manejo adecuado en los centros de salud y las indicaciones en casa. Santi, estamos llegando al final de nuestro programa, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos unas recomendaciones importantes que tú quieras recalcar, a ver si conversamos sobre ellas. Sí, en general las recomendaciones a toda la parte de la población es, la primera recomendación es evitar la automedicación. Especialmente cuando se tiene síntomas de tos y expectoración, lo primero que hacen de forma general es acudir a algún lugar y pedir una receta que algún familiar le hizo bien, yo también me la tomo para ver si es que me hace efectiva a mí también. Entonces, evitar la automedicación. Entonces, aquel paciente que se automedica es aquel paciente que encubre la enfermedad, es aquel paciente que se pierde tiempo valioso en el diagnóstico y empezar un tratamiento efectivo. La otra recomendación es reconocer los síntomas de la enfermedad. Los más comunes, en el caso de tos y flema por más de 15 días, ¿sí? Acudir a los subcentros de salud, que son que es el personal adecuado para el diagnóstico de la parte de tuberculosis. Hay que recordar que este Plan Nacional de Tuberculosis es manejado exclusivamente por el Ministerio de Salud Pública. No quiere decir que en otros médicos no diagnostiquen, pero el tratamiento y el control de la enfermedad es del Ministerio de Salud Pública. Evitar la propagación de la enfermedad, como ya las recomendaciones que dieron la parte de los estudiantes, utilizar sus utensilios separados en el caso de tener estos síntomas, cubrirse la boca con el pliegue del codo al momento de toser o estornudar, evitar saludar de mano, utilizar mascarilla. Si tiene tos y expectoración, evitar estar en contacto con demás personas hasta que no sea un diagnóstico efectivo. No solo por esta pandemia que estamos viviendo, sino que también por la parte de que todas las enfermedades infecciosas respiratorias se transmiten a través de la tos. Entonces hay que evitar esto de acá. Y en el caso de ser diagnosticado de una tuberculosis, cumplir el tratamiento es fundamental. Si hemos dicho que este bacilo es resistente y es muy difícil de tratar, por eso el tratamiento conlleva 6 meses de 4 drogas que son bastante complejas. Cuando se vuelve multiresistente o multidrogoresistente, es un tratamiento mucho más complejo y es una enfermedad muchísimo más grave. El tratamiento de ahí ya no son 6 meses, usualmente va a 16, 18 meses seguidos de tratamiento, inclusive con medicamentos inyectables. ¿Cómo se hace la resistencia? El abandono del tratamiento, lo principal. Abandono del tratamiento. Aquel paciente que empieza a sentirse mal, aquel paciente que empieza a tener síntomas adversos que son propios de la medicación, lo primero que hacen es tratar de abandonarlo. Si bien es cierto, se quitan los síntomas, pero eso es una complicación para después. Es como quien dice pan para hoy y hambre para mañana, porque después el tratamiento es mucho más complejo y el pronóstico del paciente es mucho más difícil. Bueno, de pronto tú nos puedes informar ahora que estamos con el tema de las mascarillas, si puede haber disminuido esta propagación de la tuberculosis. Claro, lo estamos usando por un caso de pandemia, ¿no? Pero nos puede estar ayudando también en otras patologías, como tú mencionaste. Sí, en realidad sí. La transmisión, al utilizar la mascarilla, se evita la transmisión a través de la tos. Eso es evidente. Pero hay que recordar que esta enfermedad también puede coexistir con nosotros, puede convivir con nosotros muchos años. No necesariamente que si yo me infecto de tuberculosis hoy, mañana desarrollo síntomas. No, el paciente tiene un periodo de latencia que puede vivir con una primoinfección tuberculosa, es decir, el bacilo entra, afecta a mi pulmón, pero no desarrolla la enfermedad. Se queda ahí quietito, como quien dice. Y una vez que bajan las defensas por otro tipo de enfermedad, por alguna enfermedad crónica, ¿sí? Estos son oportunistas. Ven que baja las defensas y él empieza a brotar, ¿sí? Y entonces, sí, la utilización de mascarilla es útil, indudablemente, es súper útil,
pero también depende de poder reconocer los síntomas a tiempos y entender que esta es una enfermedad que puede convivir con nosotros mucho tiempo. No necesariamente porque yo no tuve contacto en estos últimos 15 días o último mes con alguien que esté tosiendo, no pueda tener tuberculosis. No, puede que la infección esté conmigo mucho tiempo, me bajó las defensas por otro tipo de enfermedad y ella empezó a brotar como una Y oportunista. recordar también que no solo es una enfermedad pulmonar, que siempre la relacionan solo con enfermedad pulmonar, sino que puede estar en otros órganos. Sí, en realidad la afectación o los síntomas más comunes es relacionados al pulmón, indudable. Pero hay otro tipo de afectaciones, como ya las mencionadas, que son las tuberculosis extrapulmonares, ¿sí? Que son inclusive un poco más difíciles en el diagnóstico, porque ahí ya la baciloscopía de esputo no sirve. No O sea, serviría. nos toca hacer otro tipo de diagnósticos diferenciales y recordar siempre que esta enfermedad, como les había dicho en un comienzo, usualmente algunos autores la llaman la gran mentirosa, porque se disfraza de cualquier otra enfermedad y fácilmente puede confundir en el diagnóstico. Entonces, rescatamos lo que dijo hace un momento, no la automedicación y el primer síntoma, por favor, acudir a un centro de salud donde hay personal preparado y capacitado para un oportuno diagnóstico y un tratamiento eficiente. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos en esta tarde. Tuvimos el gusto de que nos acompañe el doctor Santiago Córdoba, neumólogo de nuestra ciudad, con un gran aporte para nuestros estudiantes y para la ciudadanía en general. Muchas gracias, Jimenita, por la invitación. Muchas gracias al instituto también por la invitación acá y siempre presto para poderles colaborar. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer también a todos ustedes nuestra sintonía y recordarles a nuestros estudiantes que ya estamos en el programa de reintegración poco a poco para que realicen las prácticas en nuestro instituto, aquí en los simuladores y en los laboratorios. Tienen que comunicarse con sus docentes, por favor, y también necesito que se comuniquen con el área académica para que puedan programar con todas las medidas de bioseguridad la reintegración de los estudiantes a las prácticas, a los laboratorios, también con el número específico de estudiantes que pueden estar en laboratorios y los distanciamientos necesarios para su seguridad. Así que les recordamos que somos el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, comprometido con la formación y la educación de nuestra ciudad. Soy la doctora Jimena Valdivieso y para mí también ha sido un gusto enorme poder acompañarlos en una edición más del programa Cuidando tu Salud. Buenas noches.